Ana es el futuro de esta familia. Julie solo necesita ser buena. Escuché esas palabras. En una noche de verano cuando tenía 13 años. No estaba tratando de espiar. Solo pasaba por la sala de estar, planeando pedirle a mamá que firmara un permiso para el campamento de verano de la escuela. Y entonces me detuve en la esquina del pasillo, apretando el formulario hasta arrugarlo cuando la voz de papá resonó. Clara, decidida, sin un ápice de duda. Mamá, sentada a su lado, solo suspiró y asintió en acuerdo. Si Ana es inteligente, hermosa, tendrá un futuro. En cuanto a Julie, mientras no cause problemas, es suficiente. Me quedé allí, inmóvil, como si me hubiera convertido en piedra. La suave luz amarilla de la casa se derramaba por la ventana, proyectando sus sombras largas sobre el suelo. Dos adultos discutiendo los destinos de dos hijas nacidas a la misma hora, el mismo día, pero que parecían vivir en mundos completamente diferentes. Me mordí el labio, tragué un suspiro y me di la vuelta en silencio. El formulario en mi mano, mi pequeño sueño de un verano alegre, fue arrugado en una bola y metido apresuradamente en mi bolsillo. No se lo mostré. No volví a pedirlo. Nunca más mencioné el campamento de verano. Porque desde ese momento entendí, a los ojos de mis padres, Ana era la pintura perfecta aún en proceso. Y yo, solo era una sombra al borde de ese lienzo. Desde ese día, aprendí a guardar silencio. Aprendí a sonreír cuando recibía regalos de cumpleaños más baratos mientras Ana tenía grandes fiestas en restaurantes. Aprendí a consolarme cada vez que mamá nos comparaba. ¿Por qué no puedes ser tan ingeniosa como tu hermana Ana? ¿Por qué no te cuidas un poco más como tu hermana? Nunca grité en protesta. Nunca hice berrinches ni discutí. Solo en silencio. Me replegué como un pequeño brote creciendo torcido en un jardín donde solo se cuidaban las flores más espléndidas. Pero había algo que ellos no sabían, y que yo misma aún no había comprendido en ese momento. Un pequeño brote, aunque olvidado, aún hunde sus raíces profundamente en la tierra en silencio. Y un día, cuando sea lo suficientemente fuerte, surgirá, estirándose hacia el cielo con su propia fuerza, sin necesidad de aliento ni de que nadie le abra el camino. En mi familia, todo el favoritismo siempre se inclinaba naturalmente hacia Ana, como si fuera una verdad incuestionable. Desde la infancia estaba acostumbrada a ver cómo ella obtenía lo mejor de todo. A los 6 años, cuando ambas comenzamos la primaria, Anna recibió 3 uniformes nuevos, zapatillas deportivas de marca y una mochila brillante de princesas de Disney. Yo usaba la ropa heredada de ella, remendada en algunos lugares, y mis zapatos eran una talla más grandes. Mamá decía, así durarán más. En la secundaria las diferencias se hicieron aún más evidentes. Anna era llevada y recogida en un auto privado. Asistía a clases extracurriculares costosas: piano, ballet, francés. Yo iba en bicicleta a la escuela y tomé un trabajo a tiempo parcial como asistente en la biblioteca para ahorrar dinero para libros. Durante las vacaciones de verano, mientras Anna iba a campamentos de lujo y publicaba fotos en resorts elegantes, yo trabajaba en una panadería cercana, limpiando mesas, lavando platos y envolviendo pasteles que solo podía anhelar probar. En los cumpleaños aprendí a no esperar demasiado. Todavía recuerdo vívidamente mi cumpleaños de 16 años. Mis padres organizaron una gran fiesta para Ana, globos llenando el patio trasero, un pastel de 3 pisos y una multitud de amigos. Me quedé entre la multitud, sonriendo, aplaudiendo, pero por dentro me sentía vacía. Cuando llegó el momento de abrir los regalos, mamá le entregó a Ana una caja tras otra, bellamente envueltas. ¿Y yo? Nada. Ni un solo paquete pequeño, ni siquiera una tarjeta. Solo una mirada fugaz y culpable de mamá, acompañada de una frase que había escuchado tantas veces que la tenía grabada. Ya eres grande, no necesitas regalos. Grande. Grande, así que no necesitaba ser amada como antes. Grande, así que solo debía estar allí, asentir, sonreír y decirme a mí misma: estoy bien. Cada vez que intentaba hacer algo diferente, mostrar quién era, la respuesta siempre era como un palo golpeando mi autoestima que intentaba levantarse. Tienes que ser más como tu hermana. Mira a tu hermana, ordenada, educada, talentosa. No hagas que la familia pase vergüenza. Nadie me preguntó qué quería. Nadie me preguntó qué me gustaba. Solo querían que fuera buena, esa bondad obediente que no causaba problemas, no exigía, no alteraba sus planes cuidadosamente trazados para esta familia.
Y poco a poco entendí. En esa casa no era una hija criada con amor. Solo era un complemento para la imagen de felicidad que querían pintar para Anna. Pero fueron precisamente esos años. Esa sensación de ser dejada atrás. Silenciosamente alimentaron en mí una determinación que ellos nunca vieron y que nunca entendieron. Un día saldría de la sombra en la que me confinaron. Sin su apoyo. Sin su aprobación. Todo lo que necesitaba era saber quién era y qué merecía. Cuando crucé las puertas de la universidad, supe que estaba comenzando una batalla que tendría que pelear sola. Sin padres esperando con un cheque para la matrícula. Sin palabras de aliento ni pequeños regalos para animarme. ¿Qué tenía? Solo una mochila vieja, algunos ahorros de años de trabajos a tiempo parcial y una determinación inquebrantable de que, esta vez, no dependería de nadie. Comencé a solicitar becas desde los primeros días de la universidad. Cualquier oportunidad, incluso la más pequeña, no la dejaba pasar. Llené solicitudes, escribí ensayos, envié correos electrónicos, asistí a entrevistas, todo por mi cuenta, sin que nadie me lo recordara, sin que nadie me guiara. Además de estudiar a tiempo completo, tomé 3 trabajos a tiempo parcial. Por las mañanas trabajaba en la cafetería del campus, preparando desayunos para cientos de estudiantes apresurados. Por las tardes era asistente en la biblioteca, organizando libros, ingresando datos, a veces cubriendo turnos que se extendían hasta la noche. Y los fines de semana, trabajaba como tutora, enseñando matemáticas a niños de secundaria en un vecindario cercano. Algunos días solo dormía 3 o 4 horas. Algunos días pedaleaba bajo la lluvia torrencial, con mi bolso cargado de tareas con fechas límite. Cada vez que sentía que iba a colapsar, me decía a mí misma: nadie vendrá a salvarte, solo estás tú. Y así apreté los dientes y seguí adelante. El punto de inflexión llegó en mi segundo año de universidad. Un día, mi bandeja de entrada sonó con un nuevo mensaje, una invitación a la ronda de selección para una beca nacional prestigiosa, un programa donde solo se consideraba a los mejores estudiantes del país. Leí ese correo al menos 5 veces. No porque dudara de mis capacidades, sino porque, por primera vez, alguien, algún sistema, reconoció mi esfuerzo con una oportunidad real. Corrí a casa, con el correo impreso aún en la mano, pensando: esta vez, seguro que mamá y papá estarán orgullosos. Les conté, llena de emoción y esperanza. Pero solo se miraron y se encogieron de hombros. «Oh, ¿en serio? Sigue esforzándote, pero no dejes que interfiera con la preparación de Anna para la maestría». Eso fue todo. No ofrecieron ayuda. No preguntaron por el calendario de entrevistas. Nadie sugirió llevarme al centro de la ciudad para la entrevista. Me quedé allí escuchando el ruido de las ollas en la cocina, la risa de Ana desde la sala. Y una vez más, esa familiar soledad me envolvió como una capa húmeda. Pero a diferencia de antes, esta vez no los esperé. Investigué el horario por mi cuenta, tomé el autobús a través de la ciudad. Imprimí mis ensayos, edité mi portafolio y compré un blazer sencillo con el dinero que había ahorrado de meses de trabajos a tiempo parcial. Nadie me despidió en la puerta. Nadie llamó para saber cómo estaba mientras esperaba, temblando, el autobús más temprano al amanecer. Solo yo sola, sosteniendo mi portafolio, sentada en una silla de plástico duro y frío, con una sola llama silenciosa ardiendo en mi interior. Aunque nadie me vea, brillaré. Entré a esa entrevista no con una confianza ruidosa, sino con una creencia silenciosa. Conté mi historia, sin adornos, sin quejas, solo con la verdad de lo que había pasado, con todo el esfuerzo y la resiliencia que había acumulado durante años de ser ignorada. Y cuando salí de esa sala, supe, sin importar el resultado, que había recorrido un largo camino sola, sin que nadie me tomara de la mano. El día de la ceremonia de premiación llegó, tranquilo y solemne, como un hito al que llegué sin que nadie me guiara. Llevé el vestido más sencillo que tenía, azul marino, un poco gastado pero limpio y planchado. Tomé el autobús al gran ayuntamiento donde se honraba a los mejores estudiantes del país. Parada en un mar de gente, miles de estudiantes y sus familias, vestidos vibrantemente, sus risas resonando, aún me sentía sola, sin padres a mi lado, sin un brazo alrededor de mi hombro para darme ánimo. Solo yo, con el corazón latiendo en mi pecho, sabiendo que había llegado aquí a pesar de que nadie creía que podía. La ceremonia comenzó. Los nombres se anunciaban uno por uno.
Cada nombre traía oleadas de aplausos, vítores, silbidos y padres llamando los nombres de sus hijos con orgullo. Me senté allí con las manos fuertemente entrelazadas, el corazón acelerado, diciéndome: está bien, aunque nadie aplauda por mí. Estoy orgullosa. Entonces, llegó mi turno. El nombre Julie Adams resonó claro y fuerte a través de los altavoces. El reflector giró hacia mí, desdibujando todo lo demás, dejándome solo a mí, expuesta bajo la luz. Me levanté y caminé hacia el escenario. Cada paso era pesado, cargando el peso de una infancia abandonada, cumpleaños silenciosos y largas noches estudiando cuando el mundo parecía haberme olvidado. Recibí el certificado de honor, los flashes de las cámaras destellaban sin parar. La gente aplaudió, manos de desconocidos, pero llenas de buena voluntad. Me incliné en agradecimiento, pero dentro ya no buscaba la mirada de aprobación de nadie. Me había aprobado a mí misma, ante todo a mí misma. Y luego, mientras me giraba para bajar los escalones del escenario, los vi por el rabillo del ojo, a mis padres. Estaban escondidos en una esquina del salón, sus ojos abiertos de asombro, como si no pudieran creer lo que estaba ocurriendo ante ellos. Sabía por qué estaban allí. Ese mismo día, en una sala cercana, Anna asistía a un pequeño evento, un concurso de ensayos a nivel departamental. Habían venido a apoyar a Anna, como siempre. No tenían idea de que su hija segunda, la que siempre vieron como una sombra, era hoy el centro de esta gran ceremonia. Los vi preguntándole a alguien cerca, confundidos. Vi sus miradas desconcertadas, sus susurros apresurados. No tomaron asiento entre los invitados de honor. Se quedaron allí como extraños, fuera de lugar en la multitud que vitoreaba por mi logro. Y en ese momento, por primera vez en mi vida, miré a mis padres sin esperar que corrieran a abrazarme, sin esperar elogios o lágrimas de orgullo. Solo sonreí en silencio. Una sonrisa tranquila, madura, que ya no necesitaba el permiso de nadie para existir. ¿Me reconocieron? Oh, sí lo hicieron. Pero cualquier reconocimiento ahora solo era algo que llegaba tarde. Porque yo, la hija que una vez fue ignorada, abandonada, había aprendido a iluminar mi propio camino, sin necesitar su reflector. Después de esa ceremonia, algo en mí cambió silenciosamente. No fue que el mundo a mi alrededor cambiara de repente. No fue que mis padres se convirtieran de pronto en los padres amorosos que deseaba. Fui yo había cambiado. Ya no buscaba sus miradas de aprobación. Ya no me preguntaba si había hecho lo suficiente para ser amada. Ya no ponía mi valor en las manos de nadie más que en las mías. Seguí estudiando, seguí trabajando, seguí dando pasos firmes en el camino que yo misma había abierto. Cada día aprendía algo nuevo, que el orgullo no viene de superar a los demás, sino de mirarme al espejo cada mañana y decir: lo di todo, no me rendí. Seguí volviendo a casa en las vacaciones, sentándome a la mesa con mis padres y Anna. Sin odio, sin resentimiento, solo que ya no intentaba encajar en conversaciones donde siempre me dejaban al margen. Si preguntaban por la escuela, respondía brevemente con cortesía. Si se quedaban en silencio, sonreía, seguía comiendo mi cena, sin sentir más el peso en mi corazón como antes. No exigí reconocimiento. No necesitaba abrazos apresurados ni elogios tardíos. Porque sabía que había construido mi propio lugar, con mis propios pies, con mi propia voluntad. Curiosamente, ese silencio comenzó a cambiar a mi familia. Empezó con pequeñas preguntas casuales de mamá. ¿Necesitas ayuda con algo? Luego, las miradas ocasionales de papá, como queriendo saber más que solo la superficie. Incluso Anna, la hermana acostumbrada a ser el centro de atención, comenzó a titubear cada vez que se mencionaban mis éxitos. Lo vi, lo sentí, pero no dependí de ello. No necesitaba sus intentos de compensación. No necesitaba disculpas. Porque cuando realmente has salido a la luz, ya no te importa quién sigue en la oscuridad. Solo sigues avanzando, porque la luz que llevas dentro, esa es la que realmente te guía. Si alguien me preguntara, ¿tienes algún remordimiento? Sonreiría y negaría con la cabeza. Porque sin esos años de ser ignorada, sin esos largos días de esfuerzo silencioso que nadie vio, no sería la persona que soy hoy. Resiliente, fuerte y orgullosa de ser yo misma. He aprendido que, cuando brillas de la manera correcta, nadie, ni siquiera los que te ignoraron, puede opacarte. La verdadera luz no necesita un reflector. Viene de dentro, de la resiliencia, de la fe y de las veces que caíste, pero elegiste levantarte,
sin necesitar que nadie te ayudara. Y esa es la victoria más hermosa. Una victoria que no necesita reconocimiento, porque ya está grabada profundamente en tu propio corazón. ¿Alguna vez te han pasado por alto en tu propia familia? ¿Es tu mayor éxito vencerte a ti mismo? Like, comenta, suscríbete si crees que nadie define tu valor más que tú.